Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Al día con las guías. Vamos a revisar esta guía del CDC publicada este año para el uso de la doxiciclina como profilaxis post-exposición para ITS de origen bacteriano. Es decir, usar la doxiciclina después de una relación de riesgo para disminuir la transmisión de gonorrea, clamidia y sífilis. Así que empecemos. ¿Por qué entonces hablar de medicamentos para prevenir la aparición de ITS bacterianas? Pero se ha visto cada vez un mayor aumento de la incidencia de infecciones por Neisseria gonorrhoeae, Clamidia trachomatis y Treponema pallidum. Esto de la mano se ha visto también de la aparición de la PrEP, que ha en cierto modo generado pues, un aumento en el uso de relaciones sexuales sin uso de condón. Y el concepto de profilaxis post-exposición es el usar un medicamento para yo prevenir que aparezca una infección posterior a una posible exposición. El ejemplo yo creo que más tenemos en mente es la profilaxis post-exposición que hacemos frente al VIH en el contexto de accidentes biológicos, en el contexto de acceso carnal o inclusive en el contexto de PEP a demanda cuando yo tengo relaciones sin uso de condón. Pero eso se puede extrapolar a otras enfermedades y estas tres infecciones bacterianas pues actualmente no son la excepción. La doxiciclina es una tetraciclina de amplio espectro. Es un medicamento que ya se ha usado tanto como profilaxis preexposición o profilaxis postexposición en otras patologías, como por ejemplo malaria, como por ejemplo la enfermedad de Lyme. Sabemos que es tratamiento para clamidia y para sífilis. Con gonorrea esto es variable porque las tasas de resistencia de Neisseria gonorrhoeae a doxiciclina son altas. Sin embargo, en algunos lugares del mundo su sensibilidad aún está conservada. Sus principales reacciones adversas están en fotosensibilidad y en efectos gastrointestinales. Y dependiendo de las diferentes guías que hay hasta el momento de este tema, podemos encontrar recomendaciones a favor, algunas en contras, basadas en la preocupación de la resistencia antimicrobiana y otras condicionales específicas para poblaciones puntuales. ¿De dónde viene la evidencia de la doxipep? Viene de estos 4 estudios, pues por si ustedes desean como profundizar en este tema. Son 3 estudios realizados en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans y un estudio realizado en mujeres cisgénero. El primero en salir es este, que es un subanálisis del estudio HyperGuide, que es el estudio de PrEP. Tenemos también el estudio DoxiVac, que es un estudio realizado en Francia, donde además también se agregó una intervención de vacunación tratando de intervenir en infecciones gonocóxicas. Tenemos el DoxiPep, que es un estudio realizado en Estados Unidos. Y tenemos el DPEP, que es un estudio realizado en Kenia en mujeres cisgénero. ¿Cuáles fueron los desenlaces de esos estudios? La conclusión global es que efectivamente logran disminuir infecciones de transmisión sexual bacteriana. Todos comparten la misma intervención, que es el uso de doxiciclina 200 miligramos, dosis única, en las primeras 24 horas de haber tenido una relación vaginal, anal u oral sin condón y no más de 72 horas de dicha exposición. Vamos a ver acá los desenlaces separados por cada una de las intervenciones, es decir, para sífilis, para clamidia y para gonorrea. Vemos que hay cierta variación respecto a gonorrea, pero en general en todo se logra una disminución de la aparición de estas ITS. Cuando miramos el estudio HyperGuide, que es un estudio de 232 hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans que estaban en PrEP con tenofovir y tricitabina, se encontró que en sífilis se disminuyó un 73%, en clamidia un 70%, y en gonorrea sí no tuvimos una diferencia estadísticamente significativa y no hubo impacto en estas infecciones. En doxipep, que es un estudio con 501 hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, algunos de ellos viviendo con VIH y otras poblaciones que estaban en profilaxis preexposición, sí encontramos una disminución consistente en ambos grupos, tanto en población que vive con VIH como en población no VIH que estaba en profilaxis preexposición, tanto de sífilis en un 55% y acá tenemos un 57% para clamidia,
un 74% y un 88%. Y para gonorrea, vemos en población VIH no se logró la diferencia estadística y las personas que estaban en PrEP sí hubo una diferencia de la aparición de estas infecciones. Globalmente, igualmente en este estudio, hay una disminución de la aparición de las ITS asociadas a la profilaxis post-exposición con doxiciclina. Y el estudio Doxivac, que es un estudio de hombres que tienen sexo con hombres en PrEP, y 170, la diferencia si era que estaban o que no estuvieran con la profilaxis post-exposición. Igualmente encuentra una diferencia en los tres grupos, tanto en sífilis como en clamidia como en gonorrea. ¿Dónde no hemos encontrado diferencias en el uso de la doxiciclina? En las mujeres cisgénero. El estudio de PEP, el estudio de Kenia con 499 mujeres cisgénero, no logró encontrar diferencia en la aparición de ninguna de las ITS evaluadas, inclusive en sífilis, dado la poca aparición de los eventos, no fue posible el análisis estadístico. Y esto lo que llevó fue que por el momento la conclusión en mujeres cisgénero fuera que el uso de la doxipep pues no aportaba ningún beneficio. Esto queda aún por estudiar. Cuando se evaluaron los niveles de concentración de doxiciclina en estas mujeres, pareciera ser que no estuvieran siendo adherentes al mismo. Falta igualmente explorar si existe alguna plausibilidad para por qué las mujeres acá no les podría funcionar el medicamento. Sin embargo, pues habrá que esperar pues futuros estudios. La otra cara de la moneda es, igual estoy usando un antibiótico, ¿cuáles pueden ser los efectos adversos? Lo consistente en todos los estudios fue la presencia de efectos gastrointestinales, siendo más frecuente en el grupo poblacional expuesto al medicamento comparado contra el que no estuvo expuesto. En general, la tasa de abandono por los efectos fue baja, inclusive hubo abandono en ambos brazos de los diferentes estudios, y se concluye con base en esos estudios que la aparición de efectos adversos graves, severos, amenazantes de la vida, asociados al uso a demanda de la doxiciclina, pues realmente es bajo. Y cuando se trata de extrapolar de lo que ya sabíamos del uso de doxiciclina en otros escenarios, por ejemplo, el manejo del acné, la profilaxis de la malaria, el manejo de la rosácea, pues lo mismo, sabemos que hay mayor riesgo de reacciones dermatológicas y gastrointestinales. Sin embargo, los eventos adversos severos no son frecuentes. Impacta en resistencia antimicrobiana. Esto sí es el asterisco que queda de esta intervención y que pues, nos debe invitar pues, también a tenerlo presente. La conclusión grande es sí va a tener impacto en la posibilidad de aparición de cepas resistentes, de por ejemplo Staphylococcus aureus resistente a las tetraciclinas, la posibilidad de resistencia en Neisseria y de resistencia en clamidia. ¿Qué tanto impacto esto puede tener? No lo sabemos. También impacta directamente en la microbiota de cada una de las personas, alterando la misma. ¿Esto qué impacto puede tener? No lo sabemos. También los pacientes basalmente previo al inicio del medicamento ya son portadores algunos de resistencias en estafilococo, de resistencias en Neisseria, pero pues no sabemos esto clínicamente a qué nos pueda llevar. También, por ejemplo, disminuye la presencia de portadores de Staphylococcus aureus, pero quienes no lo eliminan en el tiempo sí quedan con un aureus resistente a la tetraciclina. Y la conclusión grande es, hay un potencial riesgo, sabemos qué es, no sabemos cuál va a ser el impacto o la dimensión del mismo, por lo cual se debe monitorear y estar pendiente de esto, cómo evolucionará, pues con el uso generalizado de esta estrategia. Esto nos lleva entonces a la recomendación del CDC actual de la doxipep. Se debe aconsejar a hombres que tienen sexo con hombres y a mujeres trans que tengan historia de al menos una ITS en los últimos 12 meses, específicamente sífilis, clamidia o gonorrea, porque son frente a los cuales vamos a tener el beneficio de la doxipep. Y se le debe explicar al paciente el beneficio de esto y los riesgos del uso de doxiciclina, 200 miligramos, una dosis única, idealmente 24 horas, máximo 72 horas, de haber tenido sexo oral, anal o vaginal. La razón de que esta sea la recomendación grande y la que tiene etiqueta 1A
es que al revisar el beneficio de la doxipep y dónde se ve la población que más logra obtener el mismo, se ve que es aquella que, además de tener factores de riesgo, haya ya tenido una infección de transmisión sexual en el año previo. Sin embargo, hay una recomendación adicional donde le dicen, donde pues dice la guía, porque pues además todos los estudios tomaron como criterio de inclusión el haber tenido una ITS previamente. Es que si bien los estudios no han evaluado el hacerlo en población que no tuviese esa condición de haber tenido una ITS antes, yo sí podría hablarlo de una manera individualizada con hombres que tienen sexo con hombres y con mujeres trans, que yo sé que se van a exponer a situaciones que aumentan el riesgo de alguna de estas tres ITS, igualmente ofrecerles la posibilidad de beneficiarse del uso de la doxipep. Y que hasta el momento no se pueden dar recomendaciones para mujeres cisgénero, hombres cisgénero heterosexuales y otras personas no binarias, dado que pues por el momento no están representadas en los estudios. ¿Cómo yo entonces debería ofrecerle este medicamento a mi paciente? Uno, debo dar tamización y manejo a ITS al momento de la consulta, es decir, debo saber que en ese momento el paciente no tenga sífilis, gonorrea o clamidia. Igualmente debo evaluar VIH. Si el paciente vive con VIH, garantizar que ya esté asociado en un programa que le permita obtener su manejo antirretroviral. En caso de que no, si está en PrEP, pues todas las recomendaciones que implica la terapia PrEP. Y si no está en PrEP, probablemente invitarlo a hacer parte también de este programa de prevención. Siempre debemos tener presente que este tipo de estrategias no son estrategias individualizadas, no son estrategias, perdón, como que solas ahí en el aire, sino que siempre tienen que ir articuladas junto a otras intervenciones que busquen mitigar el riesgo de transmisión de otras infecciones. Por ende, siempre se debe discutir el uso de condón. Si bien probablemente un paciente que está deseando iniciar este tipo de estrategias porque va a exponerse a no usar condón, siempre debemos tomarnos el tiempo de discutir el tema de la importancia del mismo, la posibilidad de la disminución del número de parejas sexuales, el que tenga acceso a PrEP, PEP para VIH según su necesidad, que los eventos adversos que puede tener el medicamento y las recomendaciones al momento de la toma. Es un medicamento que tiene efecto gastrointestinal, debe tomarse con abundante agua, idealmente evitar estar acostado posterior al medicamento para evitar síntomas de reflujo, que debe separarse de medicamentos lácteos, antiácidos, suplementos con calcio, hierro, magnesio o bicarbonato, porque van a impedir una adecuada absorción del medicamento. Siempre revisar si el paciente tiene otro tipo de medicamentos que puedan interactuar. Para el caso puntual de las poblaciones de género diverso, las terapias de afirmación de género hormonales no tienen ningún tipo de interacción o contraindicación para un uso concomitante con la doxiciclina, y siempre debemos formular la cantidad de fórmulas de medicamentos suficiente hasta la próxima visita. En general, por lo que hay en los estudios, no se deberían tomar más de 6 pastas en la semana, es decir, hacerlo 3 veces. Esa es la cuenta que yo debería usar, 6 tabletas a semana, según la cantidad de semanas del próximo control. Cuando el paciente vuelve, debo yo idealmente hacer tamización para clamidia y gonorrea. La tamización de estas ITS puede ser difícil dependiendo el medio en el que nos trabajemos, en el que trabajamos. Para esta guía lo que recomienda es el uso de PCRs en hisopado anal y en hisopado oral, igual para PCR para gonorrea y para clamidia, y pues las pruebas treponémicas y no treponémicas para sífilis. La búsqueda es VIH cada 3 o cada 6 meses, la invitación al uso de condón, la invitación al programa de PrEP, a que esté en manejo en caso de que viva con VIH, evaluar la adherencia, evaluar tolerancia, evaluar efectos adversos, siempre replantear si el medicamento se va a continuar, si la estrategia está siendo útil, si no, si se va a continuar, siempre decisiones muy informadas. Y finalmente también debería considerar, dado pues los factores de riesgo, tamizar hepatitis B, tamizar hepatitis C, vacunación para hepatitis B, mpox, hepatitis A y VPH, intervenciones desde salud mental, intervenciones de abuso de sustancias y cualquier otra conducta médica que el paciente requiera, porque siempre debemos recordar que estas estrategias deben ir de la mano de programas de atención adecuado de infecciones de transmisión sexual e igual cualquier condición de salud que tenga nuestro paciente.
Con esto acabamos este video, espero les haya gustado. No olviden, como siempre, darle like, compartirlo, comentar. Y ese es mi Instagram, InfectoQM, donde hablamos de medicina interna y enfermedades infecciosas. Nos vemos.